Vamos a empezar para ganarle tiempo al tiempo, porque la intención es que, bueno, esta es la tercera clase, entonces es importante que le avancemos lo más que podamos, porque hoy tenemos que empezar a ver los tratados y los acuerdos de los que Asia y Europa son parte, también en qué lugares se encuentra México, pero vamos a empezar a hacer con Asia lo mismo que empezamos a hacer con Europa al principio. Ya de alguna manera vamos a ver una especie de retroalimentación muy breve para más o menos recordar qué es lo que estuvimos haciendo en la primera y la segunda clase, ¿sale? Recuerdan que ustedes hicieron un proyecto de investigación de la economía europea, donde hablamos un poco del comercio, hablamos de las relaciones económicas, hablamos de su evolución como nación o como bloque económico, la integración de sus mercados ya integrados, eh, la internacionalización de las empresas y un poco de la magnitud de sus relaciones internacionales. Hablábamos de diplomacia, embajadores, etcétera. Eh, Aquí me parece que lo más importante que realizamos fue esta parte de cómo es que se fue construyendo el bloque económico. Recuerden que platicamos un poco de sus antecedentes, platicamos de qué fue lo que estuvo pasando en las naciones, de dónde nace esta necesidad de hacer bloque económico, de cuál fue su evolución económica, de cómo es que se están integrando sus mercados, platicamos muy breve del sistema aduana única, platicamos del tipo de cambio eh, y de cómo eventualmente eso fue lo que empezó a crear a la Unión Europea como la que la conocemos el día de hoy. Entonces, dentro de lo relevante que es la economía, lo que es básicamente lo que nos compete con fines educativos y por el área que estamos estudiando en esta ocasión, que es el comercio, y es un dependiente del sector económico, eh, vimos que la Unión Europea se consolida como un bloque económico importante después de los conflictos bélicos, ¿se acuerdan? Sí. Ok, no se me vayan a quedar dormidas, ¿eh? Si las aburro me avisan. No, aquí estamos, profe. Hicimos una actividad también de investigación sobre el socialismo y sobre el capitalismo, que muy breve, el socialismo es de alguna manera la repartición de los recursos de manera homogénea, es decir, sin distinción de ningún tipo, pero platicamos que el socialismo como forma de gobierno no ha sido funcional, porque no se genera competencia, no se hace un incremento en el PIB, hay diferentes factores pues que en cuanto al crecimiento económico no nos van, ¿sale? Sí puede ser que el desarrollo social se procure, sí puede ser que la sociedad vaya avanzando a un mismo paso, pero eso no es justo para quienes se están esforzando más, ¿verdad? Platicábamos que la mayor complicación del socialismo es justamente esa, que las personas, que los pueblos entran en su zona de confort, dejan de echarle ganas, por lo tanto, pues quienes están empujando, innovando, echándole ganas, no salen del agujero porque pues la repartición de los bienes va a ser igual. Entonces imagínense que ustedes en su trabajo trabajaran 12 horas y que porque el sistema socialista hubiera quienes trabajaran media y les pagaran lo mismo. Es básicamente algo como eso, ¿no? Y que el capitalismo es una forma que lo que hace es abrir la brecha entre pobres y ricos, eh, pero que el socialismo el capitalismo con un poco de socialismo o de asistencialismo es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque entonces aquí ya no hablamos de igualdad, hablamos de equidad. La diferencia entre igualdad y equidad es que, pues la equidad es la repartición de los bienes conforme a la necesidad. Y la igualdad, pues es sin importar ningún tipo de indicador, es dar lo mismo a todos. Entonces, si se acuerdan, vimos una imagen de tres personas que estaban viendo un juego de béisbol. Este, Ah, el de la equidad, ¿verdad? ajá, y de esa manera podríamos explicar la equidad y la igualdad. Después platicamos un poco de los antecedentes, aprofundizamos más bien sobre los antecedentes del régimen europeo. Vimos un poco de cuáles eran los países que se encontraban en el occidente, cuáles eran los países que se encontraban en el
en el oriente, y que vimos en este punto que los países de la Asia Oriental fueron los que de alguna manera, perdón, los de la Europa Occidental fueron los que de alguna manera crecieron más y que el día de hoy siguen siendo potencia, ¿no? Como lo son Francia, Alemania y la Gran Bretaña. Y que por la parte oriental, pues tenemos en ese momento a España, a Grecia, Bulgaria, Rumania, que también son países fuertes, pero que sí había una distinción marcada entre ambas regiones, ¿verdad? Vimos que el fenómeno de la guerra es un fenómeno económico que genera mucha demanda, sobre todo en el sector armamentista, en la parte de los insumos como minerales, maderas, pólvora, etcétera. Pero los países en los conflictos armados gastan todos sus recursos en materiales de esta naturaleza y entonces, pues también su capital humano, los que eran obreros, los que eran agricultores, terminan siendo soldados y por eso es que se desestabiliza de alguna manera el crecimiento económico de las naciones cuando hablamos de fenómenos bélicos como lo son las guerras, ¿va? Y que en el caso exclusivo de Europa, estos conflictos llamaron a que Estados Unidos tuviera un gran poder, una gran influencia sobre las decisiones europeas, ¿va? Platicamos también, me parece que sobre el crack, ¿va? Que fue una de las investigaciones, y que durante los años 20, más o menos, esta fue como la línea del tiempo. En los años 1913, la recuperación de los mercados pues era muy inestable, había muchos poderes fácticos, muchos poderes políticos que desestabilizaban las creencias no solamente de una parte, sino de toda la nación, y a eso aumentamos la parte de la destrucción que había causado las guerras, etcétera. La tasa de desempleo sube, por lo tanto, la oferta, la demanda, la inflación empiezan a causar estragos y esta plataforma de presión social contra los gobiernos, pues es lo que impulsa en la primera ocasión, en 1929, a Hitler, con sus corrientes políticas militares, que posteriormente pues pasó a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que el crack de 1920 fue justamente una pérdida económica en la bolsa de valores, en Wall Street, y que eso debilitó los mercados no solamente de Estados Unidos, sino debilitó aún más el mercado de Europa. Platicamos de qué fue el crack, fue una actividad de investigación. ¿De qué forma afectó a Europa? Pues Estados Unidos en ese momento era su proveedor no solamente de recursos alimenticios o de materias primas, sino también económicos. Era quien financiaba la reconstrucción de la Europa. Entonces, por eso, pues obviamente se retiran los capitales por el déficit que había en la bolsa y eso obviamente es lo que debilita aún más el mercado o el crecimiento ya debilitado de por sí de la Europa. Y que dentro de los mercados que se afectaron, pues fueron la parte armamentista, fueron la parte de las inversiones, fueron las partes de la construcción y mucho y en gran parte los sectores primarios de los que depende la alimentación de las y las personas, ¿verdad? Y que cuando ya empezaba Europa a resurgir de ese agujero económico, pues en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Europa ya se concebía como una de las naciones industrializadas, donde los miembros de la Europa Oriental, Gran Bretaña y otros muchos más habían salido victoriosos. Alemania también, que se industrializó por completo casi, y que le empezaron a meter mucha lana a la parte del sector público, a la obra pública, a la construcción de casas para beneficiar personas que no tenían donde dormir, la construcción de bibliotecas, empezó a generar de alguna manera plusvalía en los mercados y eso genera pues la certidumbre de los inversionistas para poder aplicar el capital. Y que otro de los puntos que tratamos fue la parte de quienes habían sido victoriosos y quienes no, de los que habían perdido después de la guerra, que era quienes de alguna manera eran castigados por el régimen, ¿verdad? Que en ese momento Rusia había sido uno de las naciones pues que se había separado un poco de la Unión y que empezó a llevar su propio crecimiento, pues porque no coincidía con el resto de los puntos de vista. De hecho, eso hasta el día de hoy es una realidad
Rusia, aunque tiene socios comerciales en toda la Unión Europea, pues siempre lo hemos concebido como una unión aparte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han tenido unas costumbres diferentes, han tenido un desarrollo económico diferente, tienen un tipo de cambio distinto y eso pues genera que los países que están a su alrededor pues también tengan regímenes similares. Rusia fue una de las naciones que históricamente nos demostró que el socialismo no funciona como gobierno, porque ellos nacen, o más bien una de sus corrientes sociales más importantes fue esa, justamente el socialismo. Y que mientras tanto Alemania profundizó en la parte de los acuerdos clearing, que era de alguna manera establecer una especie de trueque, obviamente con algunas reglas para poder hacer que funcionara, pero que este tipo de acuerdo se utiliza cuando hay una brecha demasiado grande entre el tipo de cambio de una moneda y los artículos de otra, ¿verdad? Y que en ese punto, pues Estados Unidos había sido el héroe, Estados Unidos le metió todavía más lana que en la Primera Guerra que en la Segunda, perdón, en la Segunda que en la Primera, y que esto generó pues todavía un mayor crecimiento en la Europa central, que el crecimiento fue cada vez mayor y que para cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos ya tenía un poder económico sumamente importante, más del que había tenido en la primera, ¿verdad? Y que el castigo para las naciones que no habían entrado o que se tenían que arrepentir de la declaración de guerra o que de alguna manera a nivel social necesitaban restablecer las relaciones comerciales, pues entonces se llamaron los famosos acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz fueron firmados y hay muchísimas naciones, incluso en Oriente Medio, que están siendo presionados para firmar esos acuerdos. ¿Qué es lo que dice básicamente el acuerdo? Pues que no se va a atentar sobre la vida de las personas, que no te van a aventar de repente un martes en la noche una bomba nuclear. ¿Por qué? Pues porque estás en común acuerdo, ¿no? Tienes bandera blanca con el resto de las naciones. Y nos quedamos platicando sobre el Plan Marshall. Eso fue una de las tareas que ya no alcanzamos a discutir. ¿Se acuerda? Ahí lo tiene a la mano. ¿Qué fue el Plan Marshall? Mm, Fue el principal plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Guerra Mundial. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra? Al licenciado Marco, se escucha su micrófono como que está activo, pero no lo escuchamos. El plan Marshall, más que nada, fue como que la reconstrucción de Europa. Su objetivo pues era fortalecer las economías europeas y alejarlas del peligro comunista. Ok. ¿En qué año se firmó el Plan Marshall? ¿Quién lo firmó? 1948 1948. Ajá. y fue aprobado por la Ley de Cooperación Económica, el Congreso de la Unión Europea. Ok. Entonces Y el Plan Marshall fue estuvo, un componente que buscaba restablecer, reconstruir, sanar un poco la economía europea y fue impulsado por el gobierno, ¿cierto? Ujú. Y después también estuvimos viendo como parte de la actividad de investigación sobre, eh, hicimos la lectura. Además del Plan Marshall habíamos investigado otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan qué era? Lo que nos dejó fue lo otro. No, nomás fue eso, el plan Marshall y lo del crack. Más Ok. habíamos investigado, pero nada más nos dejó el Bretton Woods y el GATT. Ah, el Bretton Woods. Pero Ujú. y tampoco lo discutimos, ¿verdad? No, eso no lo dejó para hoy, para que lo iban a discutir hoy y conjunto con el GATT. Ah, muy bien, ya ven, yo me acordaba que algo sí había pasado. Sí. Muy bien, a ver, entonces, antes de pasar a la siguiente fase de la clase, bueno, nada más para terminar ya con esta parte de la presentación,
y hicimos la lectura sobre el crecimiento económico. Una vez que el Plan Marshall se establece, que se empiezan a generar relaciones de cabildeo entre las naciones para poder reconstruir, en ese punto se ocupaban, ¿no? La persona que tenía buenas tierras para trabajar, que no estaban contaminadas por sangre, por la guerra o que no estaban destruidas, pues no tenían lana como para poder invertir. Las naciones que tenían guerras, que tenían también una complicación económica, pues de alguna manera no podían pues cultivar. Entonces, en ese punto se necesitaban todos. Quienes se dedicaban al sector agrario, pues empiezan a crecer, obviamente, por tener ventas de las personas que tenían el poder adquisitivo. Pero se necesitaba eficientar, porque de alguna manera el recurso era escaso, los alimentos eran también muy escasos, y por eso es que se ve la necesidad de sentarse todas las naciones a platicar y empezar a reconstruir estos acuerdos, después de los acuerdos de paz. Entonces, históricamente lo que primero establece en cuanto a la Unión Europea, este primer paso de crecimiento económico, no es en la guerra, no es en todos los antecedentes que vimos, sino es hasta que se firma el Plan Marshall. ¿Por qué? Porque ahí se establece cuáles van a ser las acciones que se van a tomar para poder impulsar el crecimiento de las naciones. Por lo tanto, de suma importancia que identifiquemos que el Plan Marshall es el primer paso y que es el preámbulo para el Bretton Woods. Entonces, ahora sí, ¿qué era el Bretton Woods? Fueron los acuerdos, hacen referencia a las decisiones tomadas en la Convención de julio de 1944. Fue donde se reunieron 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico. Así es. ¿Alguien tiene Fue de algún dato adicional? posguerra, fue base a la guerra. Bueno, su fin fue establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Y pues tuvo lugar en el Hotel Mont de Bretton Woods. ¿Y dónde es eso? En New Hampshire. ¿En dónde? New Hampshire. ¿Y dónde Estados está Unidos. New Hampshire? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí. Muy bien. Para nosotros que estudiamos comercio, el Bretton Woods, no solamente en esta materia, sino en todo el sistema de comercio de las naciones, representa un punto importante. El Bretton Woods también fue firmado por México. México también estuvo presente. ¿Y de qué es de lo que se trataba? Pues de ponerse de acuerdo a las relaciones comerciales. En ese momento era muy difícil comercializar mercancías porque además de que había muy pocas leyes, pues las personas no sabían cómo hacer comercio. Por ejemplo, los mexicanos no sabían cómo hacer comercio con Estados Unidos porque ni siquiera hablábamos inglés o había quienes no hablaban inglés. Y obviamente si eso lo sectorizamos hacia Asia o a la parte de Europa, pues también complicaba todavía más. Imagínense, si no podíamos hablar ni bien español, ¿cómo le íbamos a hacer para hablar en italiano y poder hacer operaciones con Italia o poder hacer operaciones con alguna otra nación de aquellos lados? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues ¿cuántos países, encontraron el dato de cuántos países lo firmaron? 44. En este primer momento, hubo varias sesiones del Bretton Woods, ¿no? Bueno, varios momentos más bien. En este primero fue una mesa de trabajo donde las naciones decían, bueno, yo tengo la voluntad de ponerme a trabajar con el resto de los países porque necesito, yo solo no me puedo satisfacer, ¿sale? Por ejemplo, México, que se dedica mucho al sector primario, México no está en condiciones de poder fabricar vehículos, pero sí tengo gente que tiene lana para comprar vehículos. Entonces, lo que ocupo es que alguien que tenga la industria automotriz se establezca en México, yo le ofrezco mejoras en la recaudación de impuestos, mejoras fiscales o incentivaban de alguna manera la inversión extranjera y México sabía que eso significaba trabajo, por ejemplo, eso significaba derrama económica y eso significaba bienestar, ¿sale? Si una persona tiene trabajo, pues entonces tiene dinero. Y si tiene dinero, pues entonces puede comer, ¿no? Y si puede comer, pues ya es una primera necesidad que debe garantizarse, que incluso
el derecho mexicano, la Constitución, pues lo dice, ¿no? Es uno de nuestros derechos como mexicanos, a la educación, a la salud, a la felicidad, a un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas naciones empiezan a decir, pues, cuál es su propuesta de valor, ¿no? ¿Cómo pueden incursionar? ¿Qué México le puede ofrecer a las otras naciones? En ese punto Mano de pasan obra. varios fenómenos importantes. Por ejemplo, ya ustedes tomaron clasificación arancelaria 1 y 2, ¿va? Sí, Recuerdan que la nomenclatura, este, cuando se crea, bueno, no sé si en la materia ustedes vieron ya antes habían escuchado hablar de Bretton Woods. sí, en una clase con usted. Ah, bueno. Entonces, ok, retomamos esa parte. Eh, la, la- para poder clasificar arancelariamente las mercancías, el antecedente de la nomenclatura, que antes se llamaba, bueno, la nomenclatura que ahora se llama tarifa, nace en Bretton Woods, ¿sale? El marcaje de origen, que es el famoso Made in o el hecho en, nace en el Bretton Woods. El Bretton Woods es la primera etapa para el GATT, que también, no sé si platicábamos que hoy vamos a discutir sobre el GATT. Sí, también. Sí, también. Ok. Entonces, pues es el primer acercamiento de comercio que tienen todas las naciones que tienen la intención de hacer negocios en un solo punto, ¿no? Y firman la voluntad. Era, por ejemplo, también en el Bretton Woods se unifica el criterio para que el tipo de cambio universal sea el dólar. En el Bretton Woods se dan de alta los idiomas autorizados para poder hacer las traducciones de pedimentos y documentos de comercio. ¿Ustedes saben cuáles son los idiomas que utilizamos en el comercio? Chino y inglés. Chino, español e inglés. Ajá, y le faltan. Francés. Creo que también es el italiano, ¿no? Es el que también como es uno de los oficiales. Sí, el inglés, el cantonés, el español, el francés, el italiano, el portugués. También son de las lenguas que están autorizadas por la Corte Internacional para poder hacer las traducciones de pedimentos, BLs y cualquier documento, cartas, portes, cartas de encomienda, todo lo que tenga que ver con el expediente de comercio. Y es ahí en el Bretton Woods donde se establece. ¿Por qué? Pues porque obviamente todas las naciones querían ser protagonistas, ¿no? Todo mundo en su noción política, pues trataba de ejercer un poder sobre el compañero. Pero pues también estaban de acuerdo con que había niveles diferentes en poder económico entre las naciones. Y pues al final del día, algo de lo difícil, por ejemplo, en Europa, pues era eso, que no todas las naciones hablan el mismo idioma. Entonces, al ser ellos uno de los fuertes y otro Estados Unidos, pues obviamente el resto de las lenguas se desplazan cuando hablamos de lo autorizado en ese punto por los miembros de la Convención de Bretton Woods. Entonces, estos 6 idiomas, más el tipo de cambio dólar, más el precedente para la nomenclatura que después se convierte en la tarifa de clasificación, el marcaje de origen, son algunos de los beneficios que nos deja el Bretton Woods. Por eso es importante que ustedes lo supieran, ¿no? Porque no fue causa de la casualidad que el comercio al día de hoy lo conozcamos como lo estudiamos, porque en un principio no era así, ¿va? Y eso es justo la intención que tiene esta investigación, esta materia también, de poderle rascar a cómo es que se van transformando las economías. ¿Tienen algún dato importante por ahí del GATT? Sí. Consiste en un acuerdo provisional de aranceles y comercio, como su propio nombre lo indica, por el que se regiría el comercio mundial después de la Segunda Guerra y hasta el nacimiento de la organización de la OMC, que Ok. lo sustituyó. Sí. La, la- el concepto en inglés es General Agreement of Tariff of Trade, que es acuerdo general sobre tratados y aranceles. ¿Qué es lo que buscaba de alguna manera el GATT? Poder tener beneficios arancelarios. Ya se pensaba en comercio libre. ¿Por qué? Porque las naciones tenían beneficios de poder hacer intercambios de mercancías y tenían que gastar más. Y eso te permitía tener, por ejemplo, digamos, un par de zapatos que se maquilaban en Taiwán,
y que costaran el mismo precio en México que el mismo precio allá. Desde luego, con sus variaciones por el transporte, etcétera. Pero sin tener que causar agravios económicos en la parte del cobro de aranceles. Sin embargo, como les decía yo en la clase pasada, es una mentira el tema del libre comercio porque históricamente ningún país ha logrado crecer a través del libre comercio. Todos lo logran a través del proteccionismo. Entonces, las naciones tratan de seguir con esta parte de impulsar la no barrera arancelaria, pero eso complica las cosas y va a ser más complicado cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que proteger más a nuestro trabajo, cada vez tenemos que trabajar más nuestro Producto Interno Bruto y pues cada vez se hace más difícil. Entonces, no sé si la clase pasada platicamos sobre el libre comercio. Yo recuerdo, no. Ok, entonces eso lo retomamos regresando. Lo que sigue, licenciadas y licenciados, va a ser lo mismo que hemos hecho. A ver, en algún momento nosotros empezamos a buscar sobre la economía europea, ¿verdad? Dónde nace, cuáles son los antecedentes, cuáles son sus socios comerciales, de qué manera se estructura, de qué manera funciona. Vimos diplomacia a través del Bretton Woods, vimos crecimiento económico a través de las guerras, vimos absolutamente todo lo que llevó a Europa a convertirse en un bloque económico importante. La clave fue que después de los conflictos armados, Estados Unidos aprovechó la oportunidad para invertir en las Europas. Entonces, ahí es donde está el mayor de los impulsos, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora sobre la economía asiática. ¿Sale? Vamos a dar una hora para tratar, ya de alguna manera sabemos qué buscar, sabemos qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos ocupa. Si mientras nosotros estamos haciendo la investigación, vemos un término que no entendemos, hay que parar poquito y regresamos a investigar sobre eso que no entendemos para poderlo construir de la mejor manera. ¿Vale? Ahorita nada más ocupamos, ya no hagan un escrito de hojas y hojas y hojas y hojas, anótenlo por puntos para que sea lo más ejecutivo y breve posible. La historia de Asia también van a encontrar mucho de los antecedentes de cómo es que se va construyendo y eso es importante. En el impulso, ellos encuentran una propuesta de valor que es lo que hace que Asia como economía empiece a crecer y espero que eso lo encontremos. Y también hay que profundizar mucho en la parte de los usos comerciales, a ver con quiénes empezaron a hacer negocios, en qué año fue donde empezaron a crecer más, qué tipo de mercancías son las que mueven. ¿Sale? Ujú. Ya está. Si tienen alguna duda, por favor, compártanmela y háganme el grandísimo favor de las anotaciones sobre el GATT, sobre el Bretton Woods, sobre el Plan Marshall, compártanmelas por foto en privado o ahí al grupo, ¿sale? Ok. Entonces vamos a dar, son casi las 9, ¿o Son no? 8, ¿sí? 20 a las 8:40 9. tengo yo. Ok, vamos a dar una hora, ¿les parece bien? ¿Sí? Y de Sí, todas está bien. maneras, ahí nos reportamos en el grupo para si alguien ya acabó, presionar y si no, pues le damos un poquito más de tiempo. Ok. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de qué van a buscar? Pues todo sobre la economía de Asia y cómo es que se desarrolló, digámoslo así. Ajá, muy bien. No solamente investiguen en artículos en internet, también busquen en YouTube, busquen en blogs, en blogs, perdón. Traten de articularlo lo más que se pueda, ¿sale? Para que la discusión se ponga buena. Ok. ¿Sabes? Entonces volvemos. Ujú. Muchas gracias. Bye, bye.